Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Matthew Hampton había construido su vida como construía todo lo demás, metódica y precisamente, y con una base inquebrantable. A sus 42 años, medía 1,9 metros y tenía el porte de un hombre que nunca había conocido la derrota. Sus ojos de acero gris no se perdían nada, un rasgo que le había servido bien durante sus 15 años como oficial de inteligencia militar antes de hacer la transición a la consultoría de seguridad privada. Esos mismos ojos observaban ahora a su hijo de 7 años, Neil Hampton, patear un balón de fútbol en su bien cuidado jardín trasero. «Más alto, papá. Pateala más alto», rió Neil, mientras su pelo castaño rojizo captaba la luz del sol de la tarde. Matthew sonrió, una expresión rara y genuina reservada solo para su hijo. Así, envió el balón por encima de la valla, hacia el jardín del vecino. «Matthew». La voz de Katy Hampton llegó desde la ventana de la cocina, aguda con una irritación familiar. «La señora Chun acaba de plantar rosas nuevas». Katy apareció en el porche trasero, con 38 años y todavía tan deslumbrante como cuando captó por primera vez la atención de Matthew hace 12 años. Su pelo rubio estaba perfectamente peinado, su ropa de diseño para hacer ejercicio, impecable, a pesar de afirmar que acababa de terminar el yoga. Todo en Katy Hampton estaba cuidado, controlado, presentado para lograr el máximo efecto. «Lo siento, cariño», respondió Matthew, aunque su tono no contenía un remordimiento real. Se giró hacia Neil. «Vamos, campeón. Recojamos ese balón antes de que mamá nos haga dormir en la caseta del perro». Mientras caminaban hacia la valla, Neil tiró de la manga de su padre. «Papá, ¿por qué mamá siempre suena enfadada contigo?». La pregunta golpeó a Matthew como un puñetazo que no había visto venir. Estudió el rostro inocente de su hijo, esos mismos ojos de acero gris que reflejaban los suyos. «A veces los adultos tienen sentimientos complicados, Neil. Pero no es algo por lo que debas preocuparte. ¿Es por eso que siempre está con el teléfono cuando no estás aquí?». Matthew dejó de caminar. «¿Qué quieres decir?». Habla muy bajito y sonríe de forma diferente. No como cuando nos sonríe a nosotros. Y a veces se va durante horas y dice que está en yoga, pero no huele a gimnasio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un incendio lejano. Matthew había pasado su carrera leyendo a la gente, detectando mentiras, descubriendo secretos. ¿Cómo se le habían pasado por alto las señales en su propia casa? «Neil», dijo con cuidado. «¿Cuándo habla mamá por teléfono de esa manera?». «Normalmente después de que te vas a trabajar, y a veces por la noche cuando cree que estoy dormido. La semana pasada, la oí decir el nombre de alguien. J algo. Jason». El nombre se materializó en la mente de Matthew con una claridad cristalina. Jason O'Neill. El viejo amigo de la universidad de Katy que se había mudado recientemente a la ciudad. El mismo Jason que le había estado enviando mensajes a Katy con creciente frecuencia, a quien ella había mencionado de pasada, demasiado de pasada, varias veces durante la cena. El entrenamiento militar de Matthew se activó. La emoción compartimentada, la mente analítica tomando el control. Las señales habían estado ahí, la nueva lencería escondida en el fondo de su cajón, el repentino interés en las clases de yoga por la tarde, la forma en que había empezado a ducharse inmediatamente después de llegar a casa, la llamada telefónica que había cortado bruscamente cuando le entró en la habitación. «Papá, ¿estás bien?». Matthew miró a su hijo y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Estoy bien, campeón. Vamos a por ese balón». Pero mientras saltaban la valla, Matthew Hampton ya estaba planeando. En el ejército, la recopilación de inteligencia era la primera fase de cualquier operación. Necesitaría pruebas, documentación, una imagen completa antes de hacer su movimiento. Porque Matthew Hampton había aprendido hace mucho tiempo que cuando alguien te traicionaba, no solo devolvías el golpe. Devolvías el golpe de una forma tan completa que nunca se recuperaban. Capítulo 2. La investigación. 3 semanas de cuidadosa vigilancia le habían dado a Matthew todo lo que necesitaba. Cámaras ocultas en su casa, rastreo por GPS en el coche de Katy y su extensa red de contactos en la investigación privada habían pintado un cuadro tan claro que era casi artístico en su traición. Katy se reunía con Jason O'Neill todos los martes y jueves en el Hotel Grand View del centro. El romance llevaba 8 meses, desde el regreso de Jason a la ciudad tras su divorcio. El mismo Jason que había sido compañero de cuarto de Matthew en West Point durante un semestre antes de ser expulsado. El mismo Jason que siempre había resentido el éxito de Matthew, su compostura, su capacidad para sobresalir donde Jason fracasaba. La ironía no se le escapó a Matthew.
Jason O'Neill había encontrado su venganza tomando lo que Matthew más valoraba, la lealtad de su familia. Matthew se sentó en el despacho de su casa, revisando las fotografías y grabaciones por última vez. Katy y Jason en el vestíbulo del hotel, con las manos entrelazadas. Katy riendo de algo que Jason decía, con la cabeza echada hacia atrás en una alegría genuina. Una expresión que Matthew no había visto dirigida a él en años. Las grabaciones de audio eran aún más condenatorias, llenas de declaraciones de amor y planes detallados para un futuro que no incluía a Matthew. La puerta del despacho se abrió y Katy entró sin llamar. Una libertad que antes le habría molestado pero que ahora parecía perfectamente apropiada para alguien que había perdido todo derecho a su respeto. Matthew, tenemos que hablar sobre la situación escolar de Neil, dijo, acomodándose en la silla frente a su escritorio. La señora Rodríguez ha llamado hoy. Ha estado distraído en clase y sus notas están bajando. Matthew estudió el rostro de su esposa, notando el ligero rubor en sus mejillas, la forma en que su pelo estaba ligeramente despeinado a pesar de sus mejores esfuerzos. Había estado con Jason esa tarde, un hecho confirmado por el rastreador GPS que actualmente mostraba que su coche había estado aparcado en el Hotel Grandview durante 2 horas. ¿Qué le dijiste a la señora Rodríguez? Preguntó con calma. Que supervisaríamos la situación en casa. Quizás necesite más estructura, menos distracciones. Los ojos de Katy se posaron en las fotos familiares de su escritorio y, por un momento, algo que podría haber sido culpa parpadeó en sus facciones. Últimamente ha estado haciendo preguntas extrañas, como por qué me ausento tanto, o si somos felices. La voz de Katy se volvió defensiva. Le dije que eso no es asunto suyo, pero ya sabes lo perceptivo que es. Lo hasak ti. El cumplido se sintió como ácido. Matthew se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados, un gesto que Katy una vez encontró atractivo y que ahora parecía ponerla nerviosa. Quizás deberíamos programar una reunión familiar, sugirió. Aclarar algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Honestidad, confianza, los valores que queremos inculcar en nuestro hijo. Katy se movió incómoda. Matthew, si esto es por tomarme un tiempo para mí, creo que me merezco. Te mereces exactamente lo que te has ganado, interrumpió Matthew. Su voz nunca se alzó, pero contenía un peso que hizo que Katy se quedara muy quieta. Ni más, ni menos. El silencio se extendió entre ellos, denso con acusaciones no dichas. Finalmente, Katy se levantó, alisándose los pantalones de yoga con manos que temblaban de forma casi imperceptible. No sé qué te pasa últimamente, pero esta hostilidad no es saludable para nuestra familia. Después de que ella se fue, Matthew abrió su portátil y comenzó a escribir. El primer correo electrónico fue para su abogado, Marcus Stewart, un tiburón educado en Harvard que se especializaba en casos de divorcio de alto riesgo. El segundo fue para Clarence Page, un antiguo colega militar que ahora dirigía una empresa de investigación privada. El tercero fue para su asesor financiero, asegurándose de que todos los activos estuvieran debidamente documentados y protegidos. Para cuando Neil llegó a casa de la escuela, Matthew había sentado las bases para una guerra que Katy y Jason no podrían ganar. Papá. Neil irrumpió en el despacho, su mochila cayendo al suelo con un golpe sordo. ¿Podemos ir al parque? Mamá dijo que tiene que ir a otra clase de yoga. La mandíbula de Matthew se tensó. Según el rastreador GPS, el coche de Katy ya se dirigía hacia el Hotel Grandview, su tercera visita esa semana. Por supuesto, campeón, pero primero, necesito preguntarte algo importante. Matthew se arrodilló al nivel de los ojos de Neil. ¿Confías en mí? Neil asintió sin dudar. Eres mi papá. Bien, porque se avecinan algunos cambios, y necesito que recuerdes que todo lo que hago es para protegerte. ¿Puedes recordar eso? Mama Y2OS vas a divorciar? La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla a punto de caer. Matthew había subestimado la inteligencia de su hijo tanto como había subestimado la capacidad de su esposa para el engaño. ¿Te asustaría eso? Preguntó Matthew con cuidado. Neil consideró esto con la gravedad de alguien mucho mayor de 7 años. ¿Seguiré viviendo contigo? Sí, dijo Matthew. Y no era una promesa, era una declaración de guerra. Siempre vivirás conmigo. Capítulo 3. La trampa. La alerta de niño desaparecido llegó un martes, el día habitual de Katy con Jason. Matthew estaba en su despacho cuando llamó la escuela, la voz de la señora Rodríguez tensa por un pánico controlado. Señor Hampton, me temo que Neil no ha vuelto del recreo. Hemos registrado todo el campus y estamos revisando las grabaciones de seguridad. Se ha notificado a la policía. La sangre de Matthew se heló, pero su entrenamiento se activó de inmediato.
¿Cuándo fue visto por última vez? Hace aproximadamente 20 minutos. Estaba jugando cerca de la valla trasera con otros 2 niños. Cuando sonó el silbato, los otros entraron, pero Neil no estaba por ninguna parte. Voy para allá. La mente de Matthew repasó posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Pero debajo del terror paternal había algo más, una certeza fría y analítica de que esto no era una desaparición aleatoria. Intentó llamar a Katy mientras corría hacia la escuela. El teléfono fue directamente al buzón de voz, el mismo mensaje que ella había estado usando para filtrar sus llamadas durante sus encuentros vespertinos con Jason. Katy, Neil ha desaparecido de la escuela. La policía está involucrada. Llámame de inmediato. 20 minutos después, su teléfono sonó. Matthew, ¿qué quieres decir con que ha desaparecido? La voz de Katy tenía el tono entrecortado de alguien que acaba de recibir una noticia impactante, pero el oído entrenado de Matthew captó algo más. El leve sonido del tráfico, el eco que sugería que estaba en un coche. Desapareció durante el recreo. ¿Dónde estás? Estaba en yoga. Voy hacia la escuela ahora. La mentira salió con tanta facilidad que Matthew casi admiró su compromiso con el engaño. Según el rastreador GPS, actualmente estaba aparcada en el Hotel Grandview. Averígualo tú misma, dijo, dejando que el acero se colara en su voz, ya que eres tan buena manejando las cosas por tu cuenta estos días. Colgó antes de que ella pudiera responder, dejándola para que se las arreglara con las consecuencias de sus elecciones. En la escuela, reinaba el caos. Los coches de policía llenaban el aparcamiento, sus luces pintando el edificio de ladrillo en rojo y azul alternos. Matthew vio al detective Ricardo Love, un hombre con el que había trabajado durante sus días de consultoría, coordinando el esfuerzo de búsqueda. Matthew, se acercó Ricardo, con expresión sombría. Tenemos todas las unidades disponibles peinando la zona. La buena noticia es que no hay señales de forcejeo, ni testigos de un secuestro. A veces los niños se alejan. Neil no se aleja, dijo Matthew rotundamente. Es el niño de 7 años más responsable que conocerás. Estamos revisando las grabaciones de seguridad ahora. Quizás veamos algo. Señor Hampton, se acercó un oficial uniformado. El detective Love me pidió que le advirtiera antes de mostrarle las imágenes. Podría ser difícil de ver. La compostura de soldado de Matthew S. Resquebrajo Legermet. ¿Qué encontraron? Lo llevaron a la oficina de seguridad de la escuela, donde monitores en blanco y negro granulados mostraban varios ángulos del patio de recreo. La marca de tiempo indicaba las 2:17 de la tarde. ¡Ay!, señaló el detective Love a una pequeña figura cerca de la valla trasera. Ese es Neil. Matthew observó a su hijo jugando solo, pateando la tierra con el aire distraído de un niño perdido en su propia imaginación. A las 2:21, Neil levantó la vista bruscamente como si oyera algo. Caminó hacia la valla, y luego pareció estar hablando con alguien al otro lado, alguien que la cámara no podía captar. A las 2:23, Neil saltó la valla. Se fue voluntariamente, observó el detective Love. Quienquiera que estuviera al otro lado, Neil lo conocía. El mundo de Matthew se tambaleó sobre su eje mientras la comprensión lo arrollaba como una ola fría. Pensó en las preguntas de Neil sobre el comportamiento de Katy, la evidente conciencia del niño de que algo andaba mal en su casa. Pensó en Jason O'Neill, que habría sabido el horario escolar de Neil por Katy, que habría estado lo suficientemente desesperado como para usar a un niño como palanca. Necesito hacer una llamada, dijo Matthew, su voz completamente firme a pesar de la rabia que se acumulaba en su pecho como una reacción nuclear. Fuera de la escuela, marcó el número de Katy. Esta vez, contestó al primer timbre. Matthew, ya casi llego. ¿Han encontrado algo? Han encontrado grabaciones de seguridad de Neil saltando la valla para encontrarse con alguien que conocía, dijo Matthew, cada palabra precisa y deliberada. Alguien que lo llamó desde el otro lado. Silencio. Katy, ¿dónde está Jason O'Neill ahora mismo? El silencio se alargó, y Matthew casi pudo oír cómo se derrumbaba el mundo de su esposa. No. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué?, dijo Matthew, su voz bajando al registro que una vez había infundido miedo en los combatientes enemigos. Si le ha hecho daño a mi hijo de alguna manera, no habrá un lugar en la tierra donde ninguno de los dos pueda esconderse. La línea se cortó. Matthew Hampton se quedó en el aparcamiento de la escuela, rodeado de luces de policía intermitentes y el caos controlado de una investigación de niño desaparecido, y tomó una decisión que atormentaría a todos los involucrados por el resto de sus vidas. Esto ya no era solo sobre adulterio. Habían involucrado a su hijo, y por eso, pagarían de formas que no podían ni imaginar. Capítulo 4.
El descubrimiento. La llamada llegó 30 minutos después. Neil había sido encontrado en el apartamento de Jason O'Neill, ileso pero confundido. Matthew llegó a la comisaría y encontró a su hijo sentado en la oficina del detective Love, bebiendo chocolate caliente y haciendo dibujos con una calma sorprendente. «Papá». Neil se levantó de un salto y corrió a los brazos de Matthew. «Siento haberme ido de la escuela. El señor Jason dijo que tú lo enviaste a buscarme porque había una emergencia». Matthew abrazó a su hijo con fuerza, respirando el aroma familiar de su pelo mientras su mente catalogaba cada detalle. «Está bien, campeón. Estás a salvo ahora». El detective Love se acercó con una expresión sombría. «Jason O'Neill afirma que todo fue un malentendido. Dice que Katy le pidió que recogiera a Neil por una emergencia familiar y que intentó llamar a la escuela pero no pudo comunicarse. ¿Y tú te crees eso? Creo que miente como un bellaco. Pero demostrar que se ha puesto en peligro a un menor requiere intención de dañar. Tu hijo parece ileso. Y la historia de O'Neill, aunque sospechosa, no es imposible». La mandíbula de Matthew se tensó. «¿Dónde está ahora?» «Liberado a la espera de una mayor investigación». «Pero Matthew». La voz del detective Love contenía una advertencia. «Sea lo que sea que estés pensando, no lo hagas. Déjanos manejar esto por los canales adecuados». 20 minutos después, Matthew y Neil estaban en el coche de camino a casa. En el espejo retrovisor, Matthew podía ver el rostro de su hijo, todavía procesando los eventos del día con la resiliencia que poseen los niños. «Papá, ¿por qué el señor Jason mintió sobre que tú lo enviaste?» La pregunta atravesó a Matthew como una cuchilla. «¿Qué te hace pensar que mintió? ¿Por qué no enviarías a otra persona a buscarme sin decírmelo primero?» Neil dudó como si tuviera miedo de continuar. «¿Por qué qué, campeón?» «Porque lo vi a él y a mamá en el restaurante la semana pasada cuando estabas en el trabajo. Se estaban cogiendo de la mano y besándose, pero mamá me dijo que solo era un saludo amistoso». Matthew entró en su entrada y se sentó en silencio por un momento, mirando la casa que había comprado para su familia. La familia que había sido desmantelada sistemáticamente mientras él estaba ocupado confiando en las personas equivocadas. «Neil, necesito que me escuches con mucha atención. ¿Puedes hacerlo?» Su hijo asintió solemnemente. «Algunos adultos toman decisiones muy malas, y a veces esas decisiones hieren a otras personas. Tu madre y el señor Jason han estado tomando malas decisiones. ¿Entiendes? Están teniendo una aventura», dijo Neil con naturalidad. «Lo busqué en Internet». Matthew se giró para mirar a su hijo de 7 años, que estaba sentado en el asiento trasero con la expresión de alguien mucho mayor. «¿Lo buscaste?» «No soy tonto, papá. Sé lo que significa cuando las personas casadas se cogen de la mano con otras personas y mienten al respecto». La voz de Neil llevaba un rastro del acero de su padre. «También sé lo que significa cuando alguien engaña a un niño para que se vaya de la escuela». En ese momento, Matthew se dio cuenta de que su hijo, este niño extraordinario e inteligente, había estado viviendo con la misma carga de conocimiento que lo había estado carcomiendo durante semanas. La traición no era solo personal, era generacional. La puerta principal se abrió y Katy salió, su rostro una máscara de preocupación que no llegaba del todo a sus ojos. Detrás de ella estaba Jason O'Neill, alto, algo fofo, con el tipo de barbilla débil que Matthew siempre había asociado con la flexibilidad moral. «Neil». Katy corrió hacia el coche. «Gracias a Dios que estás a salvo». Matthew salió lentamente, colocándose entre su hijo y las dos personas que acababan de demostrar que estaban dispuestas a usar a un niño como peón en su sórdido juego. «Jason», dijo Matthew, su voz conversacional. «No esperaba verte por aquí». Jason O'Neill tuvo la decencia de parecer incómodo. «Matthew, puedo explicarlo todo. Hubo un malentendido». «Ningún malentendido», interrumpió Matthew. «Le mentiste a mi hijo. Lo sacaste de la propiedad de la escuela sin autorización y pusiste en peligro su bienestar. En mi mundo, a eso lo llamamos secuestro». «Eso es ridículo», intervino Katy, colocándose al lado de Jason en una muestra de solidaridad que no podría haber sido más condenatoria. Jason intentaba ayudar durante lo que pensaba que era una emergencia. Una emergencia que no existía, solicitada por una mujer que se suponía que estaba en yoga pero que en realidad estaba a la habitación de un hotel con un hombre que ahora está en mi entrada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una granada detonada. La cara de Katy se puso blanca mientras que la débil barbilla de Jason pareció desaparecer por completo. «Matthew», empezó Katy, pero él levantó una mano. «8 meses», dijo con calma. «El Hotel Grandview todos los martes y jueves. Habitación 237, registrada a nombre de Jason. Aproximadamente 47 encuentros,
cada uno con una duración de entre 90 minutos y 3 horas. Jason dio un paso atrás. ¿Cómo es posible que? Porque a diferencia de ti, no soy un incompetente. La voz de Matthew se mantuvo mortalmente tranquila. Sé lo del teléfono desechable, Jason. Sé lo de la tarjeta de crédito compartida que abriste para vuestras cenitas románticas. Sé lo del apartamento que habéis estado mirando juntos en el centro. El que tiene 2 dormitorios, presumiblemente para cuando me quites a mi hijo. Nell había salido del coche y ahora estaba de pie junto a su padre, un soldado de 7 años en una guerra que no había elegido pero que estaba preparado para luchar. Usaste a mi hijo, continuó Matthew, su voz bajando a un susurro que de alguna manera transmitía más amenaza que un grito. Lo pusiste en peligro para cubrir vuestras huellas cuando vuestra aventura fue descubierta. Y tú, se giró hacia Katy, tú permitiste que sucediera. Nunca quisimos que Neil saliera herido, dijo Katy, las lágrimas comenzando a fluir. Solo se suponía que nos daría tiempo para resolver las cosas. ¿Tiempo para resolver qué? ¿Cómo destruir nuestra familia de manera más eficiente? Para averiguar cómo decirte que ya no te quiero, dijo Katy, las palabras saliendo de golpe. Que no te he querido en años. Que quiero el divorcio. Matthew sintió la pequeña mano de Neil deslizarse en la suya, y el contacto lo estabilizó de maneras que el entrenamiento militar nunca podría. Bien, dijo simplemente. Porque lo vas a tener. Pero no del tipo que esperas. Jason encontró su voz. Matthew, podemos resolver esto como adultos. Adultos, repitió Matthew como si saboreara la palabra. Los adultos no secuestran niños, Jason. Los adultos no traicionan a las familias. Los adultos no confunden la cobardía con el amor. Se giró hacia Neil. Entra y haz una maleta, campeón. Nos vamos a quedar en casa del tío Clarence unos días mientras organizo algunas cosas. Neil asintió y se dirigió a la casa. Al pasar junto a su madre, se detuvo y la miró con ojos que parecían demasiado viejos. Estoy decepcionado de ti, mamá, dijo en voz baja. Papá siempre me dijo que los Hampton cumplen sus promesas. Supongo que ya no eres una Hampton de verdad. Las palabras golpearon a Katy como golpes físicos, y retrocedió como si la hubieran abofeteado. Matthew vio a su hijo desaparecer en la casa, luego se volvió hacia su esposa y su amante. Tenéis 48 horas para disfrutar de vuestra victoria, dijo en tono conversacional. Porque después de eso, voy a destruir sistemáticamente todo lo que os importa. Vuestras reputaciones, vuestras finanzas, vuestras familias, vuestros futuros. Todo. No puedes amenazarnos, dijo Jason, aunque su voz temblaba. Matthew sonrió, una expresión desprovista de calidez o humor. No te estoy amenazando, Jason. Te estoy haciendo una promesa. Hizo una pausa. Y a diferencia de algunas personas, los Hampton siempre cumplen sus promesas. Capítulo 5. El plan. El cuarto de guerra de Matthew ocupaba todo el sótano de la casa segura de Clarence Page, una casa colonial anodina en los suburbios que servía como cuartel general de la firma de investigación privada de Page. Mapas, fotografías, documentos financieros y equipo de vigilancia cubrían cada superficie como el centro de mando de una operación militar. Porque eso era exactamente lo que era. Tu esposa ya ha solicitado el divorcio, informó Clarence, actualizando una línea de tiempo en la pizarra. Moción de emergencia para la custodia temporal, alegando que hiciste declaraciones amenazantes y que Neil estaría más seguro con ella. Matthew no levantó la vista de las fotos de vigilancia que estaba organizando. Esperado. ¿Cuál es el nombre de su abogada? Bridget Novak. Es buena, pero se especializa en divorcios amistosos. Este no será amistoso. No, asintió Matthew. No lo será. Neil estaba sentado en un escritorio de tamaño infantil en la esquina, haciendo los deberes con la concentración enfocada que había heredado de su padre. Periódicamente, levantaba la vista para hacer preguntas sobre problemas de matemáticas o palabras de ortografía, como si la implosión del mundo de los adultos fuera simplemente un ruido de fondo para sus prioridades de 7 años. Papá, dijo Neil sin levantar la vista de su hoja de ejercicios. Cuando destruyas a mamá y al señor Jason, ¿puedes asegurarte de que le arreglen las rosas a la señora Chun? Me siento mal por lo del balón de fútbol. Clarence hizo una pausa en su informe para mirar al niño. Luego miró a Matthew con algo parecido al asombro. ¿Entiende lo que está pasando aquí? Entiende que las acciones tienen consecuencias, respondió Matthew. Algo que su madre aparentemente nunca aprendió. La puerta del sótano se abrió y Marcus Stewart bajó las escaleras, su traje caro en marcado contraste con el entorno utilitario. A los 55 años, Marcus tenía la reputación de ser el abogado de divorcios más despiadado del estado,
un hombre que veía la disolución del matrimonio como una guerra por otros medios. Lectura fascinante, dijo Marcus, dejando una gruesa carpeta sobre la mesa. La declaración financiera de tu esposa es una obra de ficción. Según su presentación, no tiene activos significativos, ni ingresos más allá de lo que tú le proporcionas, y no tiene conocimiento de ninguna inversión matrimonial. Pero, instigó Matthew. Pero mi contador forense encontró 3 cuentas bancarias a su nombre de soltera, por un total de aproximadamente $180,000. Dinero que parece haber sido desviado sistemáticamente de vuestras cuentas conjuntas en los últimos 2 años. El bolígrafo de Matthew dejó de moverse sobre el registro de vigilancia. Ha estado planeando esto durante 2 años. Se pone mejor. El dinero se usó para financiar el fallido negocio de consultoría de Jason O'Neill, pagar unas vacaciones conjuntas a Hawái la primavera pasada mientras tú pensabas que estaba visitando a su hermana, y como pago inicial de un condominio en el centro. El mismo condominio que mencionaste ayer. Clarence Silbo Bajo. Ha estado financiando su aventura con tu dinero mientras planeaba quedarse con la mitad de lo que quedara en el divorcio. Planeaba, corrigió Matthew. Neil, campeón, ¿por qué no subes y ves si la señora Page tiene de esas galletas que te gustaron? Neil recogió sus deberes sin quejarse. Mientras se dirigía a las escaleras, se detuvo junto a la silla de su padre. Papá, cuando esto termine, ¿estaremos bien? ¿Solo nosotros? Matthew miró a los ojos de su hijo, esos familiares ojos grises que contenían demasiada comprensión para un niño de 7 años. Estaremos mejor que bien. Seremos libres. Después de que Neil desapareciera escaleras arriba, Marcus abrió otra carpeta. Ahora la parte interesante. La verificación de antecedentes de Jason O'Neill reveló algunos detalles fascinantes. Ha estado casado 3 veces, y cada divorcio involucró acusaciones de irregularidades financieras. Su primera esposa lo acusó de robar su herencia. La segunda presentó cargos de agresión que luego fueron retirados. La tercera simplemente desapareció un día, dejando una nota que decía que temía por su seguridad. ¿Es decir? Preguntó Clarence. ¿Es decir que tu esposa eligió mal cuando escogió a su amante? Jason O'Neill no es solo un infiel. Es un depredador que se enfoca en mujeres vulnerables para obtener ganancias financieras. Matthew procesó esta información con el frío cálculo de un estratega. ¿Cuán vulnerable es Katy? Extremadamente. Se ha aislado de su familia para ocultar la aventura. Ha alienado a sus amigos con mentiras sobre su matrimonio y ha atado su futuro financiero a un hombre con un historial de destruir a las mujeres que confían en él. Marcus sonrió, la expresión de un tiburón que huele sangre. Se ha posicionado para ser su próxima víctima. Podríamos simplemente esperar a que Jason la destruya él mismo, sugirió Clarence. No, dijo Matthew con firmeza. Ella involucró a mi hijo. Permitió que un depredador secuestrara a mi niño para cubrir sus huellas. Jason O'Neill la destruirá, pero no antes de que yo los destruya a ambos. Marcus S. inclinó, intrigado. ¿Qué tenías en mente? Matthew se levantó y caminó hacia la pizarra, donde las fotos de Katy y Jason estaban rodeadas por una red de conexiones, relaciones y vulnerabilidades que habrían impresionado a un analista de la CIA. Jason O'Neill se aprovecha de las mujeres vulnerables posicionándose como su salvador. Encuentra mujeres en matrimonios difíciles, las convence de que sus maridos no las aprecian, y luego toma lentamente el control de sus vidas y finanzas. Comportamiento de depredador estándar, asintió Clarence. Pero los depredadores tienen patrones, y los patrones pueden ser explotados. Matthew trazó líneas que conectaban a Jason con sus esposas anteriores, y luego con varias otras mujeres cuyos nombres aparecían en sus registros financieros. Actualmente está trabajando con otras 3 presas además de Katy, mujeres en matrimonios fallidos que piensan que él es su salvación romántica. La comprensión apareció en el rostro de Marcus. Vas a exponer su patrón a todas ellas simultáneamente. Mejor. Voy a usar a Katy para exponer su patrón. Ella va a descubrir que no es especial, que es solo la última víctima de una larga lista de mujeres a las que ha estafado y descartado. Y cuando se dé cuenta de la verdad, la sonrisa de Matthew era fría y precisa, me ayudará a destruirlo. Porque después de que termine con ambos, traicionarme parecerá una ofensa menor en comparación con lo que se harán el uno al otro. Clarence negó con la cabeza con admiración. Eso es diabólico. Eso es justicia, corrigió Matthew. Usaron a mi hijo como un peón en su juego. Ahora descubrirán lo que se siente ser peones en el mío. Sobre ellos, podían oír la risa de Neil mientras jugaba con el perro de la señora Page, el sonido de un niño que todavía creía en la justicia y los finales felices. Matthew Hampton tenía la intención de asegurarse de que la fe de su hijo no estuviera fuera de lugar.
Capítulo 6. La telaraña. Las primeras fichas de dominó cayeron un miércoles por la mañana. Katy recibió una llamada de su banco informándole que 3 cheques habían sido devueltos por fondos insuficientes en su cuenta conjunta con Jason, la misma cuenta donde había depositado los ahorros de su vida 2 meses antes. Matthew observó desde su coche al otro lado de la calle cómo Katy salía furiosa del condominio que creía que era su santuario secreto. A través del teleobjetivo de su cámara, pudo ver la confusión y el creciente pánico en su rostro mientras intentaba llamar a Jason repetidamente. Jason no contestaba porque en ese momento estaba en una reunión con el detective Love, explicando por qué sus tarjetas de crédito habían sido utilizadas para comprar equipo de vigilancia y teléfonos desechables, compras que habían aparecido misteriosamente en sus extractos después de un aviso anónimo a la policía. Objetivo en movimiento, dijo Matthew a su auricular. Se dirige al este por Maple Street, conduciendo de forma errática. Recibido, respondió Clarence desde su posición fuera de la oficina de Jason. Nuestro chico acaba de salir de la comisaría. Parece que ha visto un fantasma. El plan se desarrollaba con precisión militar. Durante 3 semanas, Matthew había plantado cuidadosamente pruebas, manipulado circunstancias y orquestado una sinfonía de catástrofes menores diseñadas para que Katy y Jason cuestionaran todo lo que creían saber el uno del otro. Las irregularidades en la cuenta bancaria no eran aleatorias. Matthew había utilizado su conocimiento de las estafas anteriores de Jason para predecir y explotar sus patrones de comportamiento. Las compras de equipo de vigilancia eran reales, pero se habían realizado utilizando información de tarjetas de crédito clonadas que Jason había expuesto descuidadamente durante sus cenas románticas con Katy. Lo más importante es que las otras mujeres en la vida de Jason finalmente estaban hablando entre sí. El teléfono de Matthew vibró con un mensaje de texto de Marcus, paquete entregado a todas las partes. Los fuegos artificiales deberían comenzar en breve. El paquete era una colección cuidadosamente seleccionada de documentos, fotos y testimonios que pintaban una imagen clara del modus operandi de Jason O'Neill. Sus exesposas, sus presas actuales y varias mujeres que había descartado en el camino habían recibido sobres idénticos detallando sus métodos, sus mentiras y su total desprecio por las mujeres que decía amar. La copia de Katy había sido entregada en su oficina, asegurando que la abriría frente a colegas que presenciarían su reacción. 20 minutos después, el teléfono de Matthew sonó. ¿Matthew? La voz de Katy era apenas reconocible, espesa por las lágrimas y algo que podría haber sido terror. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre Jason. Sobre el dinero. Sobre Neil. Lloraba abiertamente ahora. Oh, Dios, Matthew. ¿Qué he hecho? Matthew se detuvo en un aparcamiento y cerró los ojos, permitiéndose un momento de satisfacción antes de reanudar su papel en el drama. ¿Dónde estás, Kathy? En el condominio. Pero han cambiado las cerraduras y hay un aviso de desalojo en la puerta. Jason no contesta su teléfono. ¿Y la policía? La policía quiere interrogarme sobre un fraude de tarjetas de crédito. Perfecto. Jason estaba siguiendo su patrón histórico exactamente. Cuando la presión aumentaba, abandonaba a su víctima actual y pasaba al siguiente objetivo. Excepto que esta vez, no había un siguiente objetivo porque Matthew los había advertido sistemáticamente a todos. Voy a buscarte, dijo Matthew. Quédate donde estás. 30 minutos más tarde, encontró a Katy sentada en los escalones del edificio del condominio, agarrando un sobre de Manila y con aspecto de haber envejecido 10 años en una sola mañana. Su ropa de diseño estaba arrugada, su maquillaje corrido y sus manos temblaban mientras le entregaba el sobre que contenía la evidencia de la verdadera naturaleza de Jason. ¿Ha hecho esto antes?, susurró. 3 veces, quizás más. Matthew se sentó a su lado en los escalones, manteniendo una distancia cuidadosa. ¿Contactaste a las mujeres que te enviaron esta información? Llamé a su segunda exesposa, dijo. Dijo que él la convenció de vaciar su fondo de jubilación 401k para financiar sus proyectos empresariales. Luego desapareció con el dinero y presentó cargos de agresión contra ella cuando intentó recuperarlo. ¿Y las otras? Historias similares. Encuentra mujeres en malos matrimonios, las hace sentir especiales y luego drena sistemáticamente sus finanzas mientras las aísla de amigos y familiares. Katy miró a Matthew con ojos llenos de una horrible comprensión. Le di todo. Nuestros ahorros, mi herencia de mi abuela, incluso dinero del fondo universitario de Neil. Matthew sintió una fría rabia crecer en su pecho, pero su voz se mantuvo firme. ¿Cuánto? $230,000. Todo lo que habíamos ahorrado en los últimos 12 años. Se sentaron en silencio durante varios minutos, viendo pasar los coches por la calle de abajo.
Finalmente, Katy volvió a hablar, su voz apenas audible. Usó a Neil. Cuando le dije que estabas empezando a sospechar, sugirió sacar a Neil de la escuela para darnos tiempo a averiguar qué hacer. Pensé que solo sería por una hora, solo hasta que pudiera pensar en una forma de explicar las cosas. Pero no se trataba de ganar tiempo, dijo Matthew en voz baja. Se trataba de poner a prueba tu lealtad, de hacerte elegir entre la seguridad de tu hijo y proteger la aventura. Katy asintió miserablemente. Why elegí Mal? Lo elegí a él por encima de Neil, por encima de ti, por encima de todo lo que realmente importaba. Sí, asintió Matthew. Lo hiciste. La simplicidad de su respuesta pareció cortar más profundo que cualquier acusación podría haberlo hecho. Katy se dobló como si la hubieran golpeado físicamente, sollozando con el abandono de alguien cuyo mundo entero se había derrumbado. Sé que nunca me perdonarás, logró decir entre lágrimas. Sé que he destruido a nuestra familia y he perdido todo derecho al amor o al respeto de Neil. Pero Matthew, por favor, ayúdame a detener a Jason antes de que le haga esto a alguien más. Matthew estudió el rostro de su esposa, notando el remordimiento genuino, el auténtico horror por aquello en lo que se había involucrado. Este era el momento que había estado diseñando durante semanas, el punto en el que Katy se convertiría voluntariamente en su aliada para destruir a Jason O'Neill. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Quiero testificar en su contra. Quiero ayudar a la policía a construir un caso. Quiero asegurarme de que vaya a la cárcel por lo que nos ha hecho a todos nosotros. Matthew asintió lentamente. Eso es un comienzo. Pero la cárcel no es suficiente, Katy. Necesita entender lo que se siente al perder todo lo que te importa. ¿Qué quieres decir? Matthew se levantó y le ofreció la mano. Quiero decir que Jason O'Neill está a punto de descubrir que algunas personas se defienden. Y algunas personas nunca perdonan. Mientras caminaban hacia su coche, el teléfono de Matthew vibró con otro mensaje de Clarence. El objetivo ha sido arrestado. Múltiples cargos, incluyendo fraude de tarjetas de crédito, robo de identidad y poner en peligro a un menor. Fianza fijada en $500,000. Matthew sonrió sombríamente. La pesadilla de Jason O'Neill apenas comenzaba, pero la de Katy estaba lejos de terminar. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. La sala del tribunal estaba abarrotada para la audiencia preliminar de Jason O'Neill, pero no de simpatizantes. Las 3 primeras filas estaban llenas de sus víctimas, exesposas, antiguas novias y las mujeres a las que estaba estafando activamente cuando la investigación de Matthew hizo que su mundo se viniera abajo. Katy estaba sentada en la sección de testigos, pálida pero decidida. Durante el último mes, había cooperado plenamente con la oficina del fiscal del distrito, proporcionando registros financieros, llamadas telefónicas grabadas y un testimonio detallado sobre los métodos de Jason. Su cooperación había sido tan completa que el fiscal había accedido a concederle inmunidad por los cargos de fraude a cambio de su testimonio. Matthew se sentó en la parte de atrás de la sala con Neil, que había insistido en estar presente a pesar de su edad. Quiero ver qué le pasa a la gente que hiere a nuestra familia, había dicho Neil con la gravedad de un juez del Tribunal Supremo. Jason O'Neill no se parecía en nada al hombre confiado que había estado en la entrada de Matthew un mes antes. El mono naranja de la prisión reemplazaba su ropa de diseño, y sus rasgos blandos habían adquirido la mirada atormentada de alguien que finalmente entendía las consecuencias de sus actos. Señoría, la fiscal adjunta del distrito Carol Fields, se dirigió al juez. El acusado se enfrenta a 12 cargos de fraude, 8 cargos de robo de identidad, 3 cargos de malversación y un cargo de poner en peligro a un menor. El Estado demostrará que el señor O'Neill operaba un esquema sistemático para estafar a mujeres vulnerables de los ahorros de su vida mientras se dedicaba al robo de identidad para cubrir sus huellas. El abogado de Jason, un defensor público sobrecargado de trabajo llamado Will Guerrero, se levantó para responder. Señoría, mi cliente mantiene su inocencia de todos los cargos. Estos parecen ser asuntos civiles derivados de relaciones fallidas, no de fraude criminal. ¿Relaciones fallidas? Carol Fields abrió una gruesa carpeta. Señoría, el patrón del acusado abarca 15 años y al menos 23 víctimas en 4 estados. La cantidad total robada supera los $1,2 millones. Un murmullo recorrió la sala. Incluso Matthew, que había orquestado gran parte de la investigación, estaba impresionado por el alcance de los crímenes de Jason. La jueza Evelyn Gibbons, una mujer severa de unos 60 años, revisó los documentos de la acusación. Señora Fields, por favor llame a su primer testigo. El Estado llama a Kathy Hampton. Matthew observó a su esposa caminar hacia el estrado de los testigos con algo parecido al respeto. Fuera lo que fuese que hubiera hecho,
Cualquier traición que hubiera cometido, estaba afrontando las consecuencias con valentía. Señora Hampton, comenzó Carol Fields, por favor, dígale al tribunal cómo conoció al acusado. Me contactó a través de las redes sociales, diciendo ser un viejo amigo de la universidad. Dijo que estaba pasando por un divorcio difícil y que necesitaba a alguien con quien hablar. La voz de Katy era firme, profesional. Durante varios meses, me convenció de que mi matrimonio era infeliz y que me merecía algo mejor. ¿Le pidió dinero? No al principio. Fue muy sutil. Mencionaba dificultades financieras, negocios fallidos, problemas legales con su exesposa. Empecé a ofrecerme a ayudar porque creía sus historias de que era víctima de las circunstancias. ¿Cuánto dinero le dio? $230,000 en 8 meses. Era todo lo que mi familia había ahorrado, más la herencia de mi abuela y dinero del fondo universitario de mi hijo. El abogado de Jason se inclinó hacia adelante. Objeción, señoría. Este testimonio se refiere a asuntos civiles entre antiguos compañeros sentimentales, no a fraude criminal. Señoría, respondió Carol Fields, el acusado utilizó un engaño sistemático para obtener estos fondos. La señora Hampton creía que estaba ayudando a una empresa legítima y que se casarían una vez que sus respectivos divorcios se finalizaran. Lo permitiré. Continúe, señora Hampton. Katy describió los métodos de Jason en detalle. Los documentos comerciales falsos, los papeles legales falsificados que afirmaban que su exesposa le estaba robando sus activos, las promesas de matrimonio que siempre venían con condiciones que requerían más dinero. Señora Hampton, ¿el acusado alguna vez habló de su hijo? Sí. Dijo que Neil estaría mejor con un padrastro que realmente se preocupara por él. Afirmaba que mi marido era frío y distante, que Neil necesitaba un modelo masculino más afectuoso. ¿Tuvo alguna vez contacto directo con su hijo? La compostura de Kathy S. Resquabrajo Lidgermet. El día que mi marido descubrió nuestra aventura, Jason me convenció para que lo dejara recoger a Neil de la escuela. Dijo que nos daría tiempo para averiguar cómo explicar la situación. ¿Autorizó usted esta recogida en la escuela? No. Jason le dijo a Neil que su padre lo había enviado debido a una emergencia familiar. Entonces, el acusado le mintió a un niño de 7 años y lo sacó de la propiedad de la escuela sin la debida autorización. Sí. La sala estalló en murmullos de IRA. La jueza Gibbons golpeó el mazo para pedir orden. Señora Hampton, ¿entiende ahora que fue víctima de un fraude sistemático? Sí, y entiendo que mi mal juicio casi me cuesta a mi hijo y definitivamente me costó mi matrimonio. Carol Fields asintió con simpatía. No más preguntas. Will Guerrero se levantó para el contrainterrogatorio, pero su corazón claramente no estaba en ello. El caso de Jason era desesperado. Las pruebas eran abrumadoras, las víctimas numerosas y el historial del acusado hablaba por sí mismo. Señora Hampton, ¿no es cierto que usted fue una participante voluntaria en una relación extramatrimonial? Sí. ¿Y no es cierto que usted tomó decisiones financieras como adulta, independientemente de la influencia del acusado? Tomé decisiones terribles basadas en mentiras y manipulación sistemáticas. Pero sí, soy responsable de mis elecciones. La honestidad de sus respuestas pareció desactivar cualquier posible ataque a su credibilidad. Después de unas cuantas preguntas más de trámite, el defensor público se sentó. El Estado llama al detective Ricardo Love. El detective Love testificó sobre la investigación, el patrón de fraude en varios estados y las pruebas recogidas en el apartamento y los registros financieros de Jason. Detective Love, ¿qué se encontró cuando registraron la residencia del acusado? Clonadores de tarjetas de crédito, equipo para el robo de identidad, documentos falsificados y archivos detallados sobre 17 mujeres diferentes, incluyendo fotos, información financiera y lo que parecían ser notas estratégicas sobre sus vulnerabilidades. La expresión de la jueza se volvió cada vez más sombría a medida que continuaba el testimonio. Cuando concluyó la audiencia, denegó la fianza y programó el juicio para dentro de 60 días. Mientras la sala se vaciaba, Matthew y Neil esperaron fuera a Katy. Ella salió con aspecto agotado pero aliviado. Se acabó, dijo simplemente. No, respondió Matthew. Esto es solo el principio. La cara de Katy se descompuso al darse cuenta de que la justicia para Jason O'Neill no equivalía al perdón por su traición. Matthew, sé que no puedo deshacer lo que he hecho, pero espero que podamos encontrar una manera de criar a Neil juntos. Sé que no merezco el perdón, pero sigue siendo mi hijo. Regalaste el fondo de su universidad para financiar tu aventura, dijo Matthew en voz baja. Permitiste que un criminal pusiera en peligro su seguridad. Le mentiste a él, a mí y a ti misma durante meses. Lo sé todo eso.
Pero soy su madre. Neil dio un paso adelante, su pequeña mano deslizándose en la más grande de su padre. Eras mi madre, dijo con una sencillez devastadora. Las madres protegen a sus hijos. No los ponen en peligro por razones egoístas. Las palabras golpearon a Katy como golpes físicos. Se arrodilló al nivel de los ojos de Neil, con lágrimas corriendo por su rostro. Neil, te quiero. Cometí errores terribles, pero te quiero más que a nada. Si me quisieras, no habrías regalado el dinero de mi universidad. Si me quisieras, no habrías dejado que el señor Jason me sacara de la escuela. Si me quisieras, no lo habrías elegido al por encima de nuestra familia. Cada palabra fue pronunciada con la precisión clínica que Neil había heredado de su padre. Sin gritos, sin dramatismos, solo la verdad presentada con precisión quirúrgica. Quiero arreglarlo, susurró Katy. Entonces aléjate de nosotros, respondió Neil. Así es como lo arreglas. Matthew sintió una compleja mezcla de orgullo y tristeza al ver a su hijo de 7 años demostrar más claridad moral que la mayoría de los adultos. El divorcio se finalizará el próximo mes, le dijo Matthew a Katy. Recibirás el acuerdo de custodia estándar. Visitas supervisadas cada 2 fines de semana, una vez que el psicólogo del tribunal de familia determine que Neil está listo. ¿Supervisadas? Pusiste en peligro su seguridad y demostraste profundas faltas de juicio. El tribunal no se arriesgará. Katy asintió aturdida. ¿Y financieramente? Recibirás exactamente lo que especifica el acuerdo prenupcial. $50,000 y un Toyota. Todo lo demás se lo diste a Jason o lo gastaste en tu aventura. Eso apenas es suficiente para alquilar un apartamento. Entonces deberías haber pensado en eso antes de malversar fondos de tu familia para financiar una empresa criminal. Matthew se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Jason será sentenciado de 12 a 15 años en una prisión federal. Sus víctimas están presentando demandas civiles que lo dejarán en la bancarrota total. Para cuando salga, no tendrá nada ni a nadie. ¿Me dices eso para hacerme sentir mejor? Te lo digo porque la justicia tiene consecuencias. Los ojos grises de Matthew no contenían calidez, ni perdón, ni rastro del hombre que una vez la amó. Y Katy, si alguna vez vuelves a poner en riesgo a mi hijo, descubrirás que hay cosas peores que la cárcel. Mientras se alejaban, Neil miró a su padre. Papá, ¿crees que mamá estará bien? Matthew consideró la pregunta cuidadosamente. Sobrevivirá. Que aprenda de esta experiencia depende de ella. ¿Y nosotros? ¿Estaremos bien? Matthew apretó la mano de su hijo. Estaremos mejor que bien, campeón. Seremos libres. Capítulo 8. Las secuelas. 6 meses después, Matthew Hampton estaba en la cocina de su nueva casa. Una casa colonial moderna en un mejor distrito escolar, comprada con el acuerdo del seguro de las prácticas fraudulentas de Jason. La antigua casa se había vendido para ayudar a recuperar las deudas de Katy, aunque ella solo recibió una fracción de lo que Jason había robado. Neil estaba sentado en la barra de la cocina, trabajando metódicamente en sus deberes de matemáticas con la concentración enfocada que se había convertido en su seña de identidad. Con 8 años ahora, había madurado en su inteligencia, convirtiéndose en el tipo de niño que los maestros describían como notablemente maduro y que otros padres encontraban ligeramente intimidante. Papá, dijo Neil sin levantar la vista de sus fracciones, la señora Rodríguez quiere saber si serás el acompañante en la excursión al Museo de Ciencias la próxima semana. Por supuesto, pero, ¿no crees que debería preguntármelo directamente en lugar de usarte como mensajero? El lápiz de Neil se detuvo. Te tiene miedo. ¿Por qué me tendría miedo? Porque todo el mundo sabe lo que le hiciste al señor Jason. Y porque miras a la gente como si estuvieras decidiendo si son una amenaza. Matthew consideró esta evaluación mientras servía café. Las habilidades de observación de su hijo seguían asombrándolo. ¿Te miro a ti de esa manera? No. A mí me miras como si fuera lo más importante del mundo. La simple afirmación golpeó a Matthew con una fuerza inesperada. Dejó su taza de café y estudió el rostro de su hijo. Esos familiares ojos grises que no se perdían nada, la determinación en su mandíbula que sugería que había heredado más que solo inteligencia de la línea Hampton. Eres lo más importante del mundo, dijo Matthew en voz baja. Lo sé. Neil volvió a sus deberes como si el intercambio hubiera sido rutinario en lugar de profundo. El timbre sonó, interrumpiendo la pacífica rutina matutina. A través de la ventana, Matthew pudo ver una figura familiar en el porche delantero. Katy, sosteniendo un regalo envuelto y con aspecto nervioso. Era el cumpleaños de Neil. Está aquí, observó Neil sin levantar la vista. ¿Quieres verla? Neil consideró la pregunta con su minuciosidad habitual. Se perdió mi primera obra de teatro escolar.
Se perdió mi promoción de karate. Se perdió la Navidad porque estaba trabajando en sí misma en ese retiro. Eso no responde a mi pregunta. Y es mi madre. No tengo que querer verla para saber que debería hacerlo. Matthew abrió la puerta y encontró a una Katy que parecía mayor de sus 39 años. La ropa cara y el maquillaje perfecto habían desaparecido, reemplazados por vaqueros y un suéter sencillo. Había perdido peso y su pelo era más corto, más práctico. Los cambios la hacían parecer más joven en algunos aspectos, más vieja en otros. Hola Matthew. Gracias por dejarme venir. Es decisión de Neil. Katy entró en la casa que nunca había visto, el hogar que Matthew había construido para su familia después de sacarla a ella de la ecuación. Sus ojos captaron los detalles, las fotos de los logros de Neil cubriendo la nevera, la estación de deberes organizada con precisión militar, la sensación de orden y calma que lo impregnaba todo. «Feliz cumpleaños, Neil», dijo, ofreciendo el paquete envuelto. Neil levantó la vista de sus deberes, su expresión cortésmente neutral. «Gracias. ¿No lo vas a abrir?» «Más tarde. Estoy terminando mis matemáticas». El rechazo fue educado pero definitivo. Katy se sentó en la barra de la cocina, manteniendo una distancia cuidadosa mientras Neil completaba sus fracciones con precisión metódica. «¿Cómo va la escuela?», preguntó. «Bien. Ahora estoy en el programa acelerado. Papá cree que podría saltarme el 4º grado. Eso es maravilloso. Siempre fuiste brillante». Lo saqué de papá. El comentario quedó en el aire, ni cruel ni amable, simplemente un hecho. El rostro de Katy se sonrojó ligeramente. «Neil, sé que estás enfadado conmigo». «No estoy enfadado», interrumpió Neil, todavía concentrado en sus deberes. «El enfado es para la gente que no entiende lo que pasó. Yo lo entiendo perfectamente. Entonces sabes que te quiero, aunque cometí errores terribles». Neil finalmente levantó la vista, encontrando los ojos de su madre con la mirada directa que era tan inquietante en alguien de su edad. «El amor es lo que haces, no lo que dices. Elegiste al señor Hasson por encima de nuestra familia. Regalaste el dinero de mi universidad. Dejaste que me sacara de la escuela». La voz de Neil se mantuvo conversacional, clínica. «Esos son hechos, no sentimientos. La gente puede cambiar, Neil. La gente puede aprender de sus errores. Algunas personas pueden. Tú no has cambiado. Simplemente te pillaron». La observación fue devastadora en su precisión. Katy había pasado 6 meses en terapia, completado servicios comunitarios y mantenido un empleo estable como cajera de banco. Pero debajo del exterior reformado, seguía siendo la misma persona que había priorizado sus propios deseos sobre el bienestar de su familia. «He estado yendo a terapia», ofreció Katy. «Semanalmente». «Bien. Quizás eso te ayude a entender por qué tomaste las decisiones que tomaste». Neil volvió a sus deberes. «Pero no cambia las consecuencias». Matthew observó el intercambio con algo parecido al asombro. Su hijo de 8 años se estaba comportando con más sabiduría e inteligencia emocional que la mayoría de los adultos en situaciones de crisis. «¿Quieres un poco de café?», ofreció Matthew, en parte por costumbre y en parte para llenar el incómodo silencio. «Por favor». Mientras Matthew servía café, Katy volvió a mirar la cocina, asimilando la evidencia de su nueva vida, una vida que funcionaba perfectamente bien sin ella. «Has construido algo bueno aquí», dijo en voz baja. «Hemos construido algo honesto», corrigió Matthew. «Algo basado en la confianza y el respeto mutuo. Yo destruí eso, ¿verdad? Nuestra familia, nuestro matrimonio, todo lo que teníamos juntos. Toméis decisions. Esas decisiones tuvieron consecuencias». Katy asintió, aceptando la simple verdad. «Las visitas supervisadas terminan el próximo mes. El psicólogo dice que Neil está bien adaptado y que he demostrado un comportamiento consistente. Lo sé. Así que, tendremos visitas regulares a partir de septiembre». Matthew estudió el rostro de su exesposa, notando la esperanza que intentaba reprimir. «Eso depende de Neil. Quiero pasar tiempo con él. Quiero ser parte de su vida. Entonces tendrás que ganarte ese privilegio. No de mí, no del tribunal, sino de él». Neil levantó la vista de sus deberes terminados. «¿Puedo retirarme? La madre de Tyler me recoge para el entrenamiento de fútbol». «Por supuesto». Neil recogió su mochila y su equipo de fútbol con movimientos eficientes. Al pasar junto a su madre, se detuvo. «Gracias por el regalo. Lo abriré después del entrenamiento de fútbol». «Neil». La voz de Katy se quebró ligeramente. ¿Crees que te gustaría cenar conmigo alguna vez? ¿Solo nosotros dos?» Neil consideró la pregunta con su minuciosidad habitual. «Quizás».
Pero yo elijo a dónde vamos, y yo elijo cuando estoy listo para irme. Por supuesto. Why not at McDonald's? Oh, Chuck E. Cheese. Ya no tengo 6 años. A pesar de todo, Katy sonrió, la primera expresión genuina que había mostrado en toda la mañana. ¿A dónde te gustaría ir? El Museo de Ciencias tiene una cafetería. Podríamos comer allí después de ver las exhibiciones. Eso suena perfecto. Neil asintió una vez y se dirigió a la puerta. Al llegar al umbral, se volvió. Mamá, la razón por la que estoy dispuesto a cenar contigo no es porque te perdone. Es porque papá me enseñó que los Hampton no huyen de las cosas difíciles. Después de que Neil se fue al entrenamiento, Matthew y Katy se sentaron en la silenciosa cocina, rodeados por los restos de su familia destrozada. Es extraordinario, dijo Katy finalmente. Sí, lo es. Lo saca de ti, ¿verdad? Esa fuerza, esa claridad moral. Lo saca de sí mismo. Yo solo intento no interponerme en su camino. Katy terminó su café y se levantó para irse. En la puerta, se detuvo. Matthew, sé que nunca me perdonarás. Sé que destruí algo que no se puede reparar, pero gracias por no ponerlo en mi contra. No necesité ponerlo en tu contra, respondió Matthew. Tus acciones hablaron por sí mismas. Después de que ella se fue, Matthew limpió la cocina y se preparó para su propio día. En unas pocas horas, recogería a Neil del entrenamiento de fútbol. Cenarían en su restaurante favorito y pasarían la noche revisando el proyecto de ciencias de Neil. Era una buena vida, mejor que buena. Era una vida construida sobre la honestidad, la confianza y el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo que habían superado la traición y habían salido más fuertes. Mientras Matthew cerraba la puerta principal con llave, reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este punto. Jason O'Neill cumplía 15 años en una prisión federal, sus apelaciones agotadas, sus víctimas finalmente recibiendo alguna medida de justicia. Katy estaba reconstruyendo su vida con el tipo de progreso lento y cuidadoso que sugería que un cambio genuino podría ser posible. Y Neil se estaba convirtiendo en el tipo de hombre que Matthew siempre había esperado criar. Inteligente, con principios y absolutamente intransigente en cuestiones de lo correcto y lo incorrecto. La venganza estaba completa, pero más importante aún, la curación había comenzado. Capítulo 9. El legado. Habían pasado 2 años desde el colapso, y Neil Hampton, ahora con 10 años, estaba sentado en el asiento del copiloto de la camioneta de su padre, de camino a casa desde su primer torneo de ajedrez de la escuela secundaria. El trofeo en su regazo llevaba la inscripción primer lugar, campeonato regional, pero su expresión era más pensativa que triunfante. ¿Pasa algo, campeón?, preguntó Matthew, notando el inusual silencio de su hijo. ¿Crees que mamá estará orgullosa de que haya ganado? La pregunta tomó a Matthew por sorpresa. A pesar de las cenas regulares y las visitas cada vez más normales, Neil rara vez mencionaba a su madre sin que se le preguntara. ¿Por qué lo preguntas? Porque últimamente se ha estado esforzando mucho. La terapia le ayudó a entender mejor las cosas, y no ha hecho ninguna promesa que no pudiera cumplir. Neil ajustó el trofeo con cuidado. Incluso empezó un fondo universitario para mí para reemplazar el que le dio al señor Jason. Matthew sintió una compleja mezcla de emociones. Katy, en efecto, había estado trabajando para reconstruir su relación con Neil, adoptando un enfoque lento y cuidadoso que demostraba un cambio genuino en lugar de un remordimiento conveniente. ¿Quieres que esté orgullosa de ti? Quiero estar orgulloso de mí mismo, respondió Neil con su precisión característica. Pero también quiero que las personas que se preocupan por mí compartan las cosas buenas, incluso si han cometido errores. La sabiduría en las palabras de su hijo golpeó a Matthew con su simple profundidad. Neil había heredado la mente analítica de su padre, pero también había desarrollado algo con lo que Matthew había luchado, la capacidad de separar las traiciones pasadas de las posibilidades presentes. Tu madre tomó decisiones terribles, dijo Matthew con cuidado. Pero eso no significa que dejara de ser tu madre. Lo sé, por eso la invité al torneo hoy. Las manos de Matthew se apretaron en el volante. ¿Hiciste qué? La llamé la semana pasada y le pregunté si quería venir a ver. Dijo que sí, pero que se sentaría en la parte de atrás para que no me distrajera. Neil, ¿por qué no me lo dijiste? Porque quería ver si realmente aparecería. La gente puede decir que ha cambiado, pero las acciones demuestran si lo dicen en serio. Matthew entró en su entrada, procesando esta última evidencia de la inteligencia emocional de su hijo. ¿Apareció? Estuvo allí durante las 6 partidas. Trajo flores pero esperó hasta después del torneo para dármelas. Dijo que no quería que se tratara de ella.
En la casa, Neil colocó su trofeo en la repisa de la chimenea junto a sus otros logros. Luego arregló cuidadosamente las flores, simples margaritas, en un jarrón. El gesto era pequeño pero significativo, representando una cautelosa disposición a reconocer los esfuerzos de su madre. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Crees que alguna vez la perdonarás? Matthew se sentó pesadamente en su sillón favorito, considerando una pregunta que había estado evitando durante 2 años. El perdón no se trata de lo que ella merece, Neil. Se trata del tipo de hombre que quiero ser. Eso no es una respuesta. No, no lo es. Matthew estudió el rostro de su hijo, notando la inteligencia y la claridad moral que seguían asombrándolo. La verdad es que puede que nunca la perdone por traicionar a nuestra familia, pero puedo respetar el trabajo que está haciendo para ganarse tu confianza. Eso es justo, dijo Neil con naturalidad. Te hizo más daño a ti que a mí. Yo estaba confundido y asustado, pero tú perdiste a alguien que pensabas que te amaba. La observación fue devastadoramente precisa. Matthew nunca le había explicado completamente la profundidad de su dolor a Neil, pero su hijo lo entendía de todos modos. ¿Y tú? ¿Crees que la perdonarás? Neil consideró la pregunta con su minuciosidad habitual. No creo que perdón sea la palabra correcta. Creo que aceptación es mejor. ¿Es decir? Es decir que acepto que es mi madre y que tomó decisiones terribles. Acepto que está trabajando para ser mejor. Y acepto que nuestra relación nunca será la misma que antes, pero todavía puede ser algo bueno. El timbre interrumpió su conversación. A través de la ventana, Matthew pudo ver a Katy en el porche delantero sosteniendo un pequeño paquete envuelto. Probablemente es mamá, dijo Neil. Le dije que podía pasar después del torneo si quería celebrar. Matthew abrió la puerta y encontró a una Katy con aspecto nervioso pero esperanzado. Los cambios en ella durante los últimos 2 años eran notables. Había encontrado trabajo como profesora de matemáticas de secundaria. Había completado su máster en educación y mantenía el tipo de estilo de vida estable y responsable que sugería una transformación genuina. Felicidades, Neil, dijo, ofreciendo el paquete. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. ¿Quieres un poco de tarta? Papá la hizo esta mañana. La invitación casual representaba un nivel de normalidad que habría sido imposible 2 años antes. Se sentaron en la sala de estar, compartiendo tarta y discutiendo el desempeño de Neil en el torneo con la cortesía torpe de personas que aprenden a ser una familia en una nueva configuración. Tengo algo que deciros a los dos, dijo Katy finalmente. Me han ofrecido un puesto de profesora en Portland. Es una buena oportunidad, pero significaría mudarme al otro lado del país. La expresión de Neil no cambió, pero Matthew pudo verlo procesando las implicaciones. ¿Cuándo te irías? Preguntó Neil. El puesto empieza en septiembre, así que tendría que mudarme este verano. Eso es dentro de 3 meses. Sí. Neil asintió pensativamente. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Pero Neil, debes saber que, sea lo que sea que decida sobre nuestra relación, lo respetaré. Si quieres que me quede, rechazaré el trabajo. Si crees que es mejor para todos que empiece de nuevo en otro lugar, lo entenderé. La oferta representaba el tipo de elección desinteresada que Katy había sido incapaz de hacer durante su aventura. Realmente estaba anteponiendo las necesidades de Neil a sus propios deseos. No quiero que tomes decisiones profesionales basadas en mí, dijo Neil con cuidado. Eso es demasiada presión. Entonces, ¿en qué quieres que base la decisión? En lo que sea mejor para ti. Si este trabajo te hará feliz y te ayudará a crecer como persona, entonces deberías aceptarlo. Si solo lo estás considerando porque crees que la distancia hará las cosas más fáciles, entonces quizás no deberías. Matthew se maravilló de la sofisticación emocional de su son. A los 10 años, Neil estaba manejando una situación familiar compleja con más gracia de la que demostraban la mayoría de los adultos. Quiero ser parte de tu vida, dijo Katy en voz baja. Pero también quiero ser el tipo de persona que mereces ser parte de tu vida. A veces pienso que lo mejor que puedo hacer es darte espacio para crecer sin el recordatorio constante de mis errores. Mamá, dijo Neil suavemente. Mis recuerdos de nuestra familia no son todos malos. Recuerdo que me leías cuando era pequeño. Recuerdo que me enseñaste a montar en bicicleta. Recuerdo que lloraste en mi primera obra de teatro escolar porque estabas muy orgullosa. Los ojos de Katy se llenaron de lágrimas. Esos recuerdos también importan, continuó Neil. La persona que hizo esas cosas todavía está dentro de ti en alguna parte. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para volver a ser esa persona. Después de que Katy se fue, Matthew y Neil limpiaron los platos de la tarta en un silencio cómodo. Entonces,
dijo Matthew finalmente. ¿Qué piensas realmente de que se mude a Portland? Creo que podría ser bueno para ella, y creo que también podría ser bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora mismo, se está esforzando tanto por compensar el pasado que no puede simplemente ser ella misma en el presente. La distancia podría ayudarla a relajarse y a ser genuina en lugar de perfecta. Matthew negó con la cabeza asombrado. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Tuve un buen maestro, respondió Neil con una pequeña sonrisa. Siempre me dijiste que las acciones tienen consecuencias, pero también me mostraste que las consecuencias pueden llevar al crecimiento si la gente está dispuesta a hacer el trabajo. Y si acepta el trabajo, entonces la visitaremos a veces, y ella nos visitará a nosotros. Construiremos algo nuevo en lugar de intentar arreglar algo roto. Esa noche, después de que Neil se fuera a la cama, Matthew se sentó en su estudio revisando los expedientes de su negocio de consultoría. El trabajo era satisfactorio, ayudando a las corporaciones a identificar amenazas de seguridad y eliminar vulnerabilidades antes de que pudieran causar daños. Era un buen trabajo, un trabajo honesto, y le permitía mantener a Neil mientras conservaba el horario flexible que requería la paternidad soltera. Su teléfono vibró con un mensaje de Clarence. Vi las noticias sobre O'Neill. Libertad condicional denegada de nuevo. No será elegible para otra audiencia hasta dentro de 3 años. Matthew sintió una sombría satisfacción. Jason O'Neill estaba pagando el precio de sus crímenes, al igual que Katy estaba trabajando para expiar los suyos. La justicia llegaba de muchas formas, pero siempre llegaba. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Neil estaba en la puerta, en pijama y con un libro en la mano. No puedo dormir. Quería preguntarte algo. ¿Qué tienes en mente? Neil se acomodó en la silla frente al escritorio de su padre, la misma silla donde Katy se había sentado una vez para discutir la situación escolar de Neil mientras mentía sobre su aventura. Cuando sea mayor, ¿seré como tú? La pregunta era simple, pero Matthew percibió profundidades bajo la superficie. ¿Qué significa eso para ti? ¿Seré el tipo de persona que nunca perdona? ¿Que recuerda cada traición y se asegura de que la gente pague por sus errores? Matthew dejó su bolígrafo y le prestó a Neil toda su atención. ¿Eso es lo que piensas que soy? A veces. Cuando la gente se cruza contigo, paga. Cuando mamá nos traicionó, te aseguraste de que lo perdiera todo. Cuando el señor Jason hirió a nuestra familia, destruiste toda su vida. ¿Crees que eso está mal? Neil consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que a veces es necesario, pero también creo que es peligroso. ¿Por qué? Porque si nunca perdonas a nadie, pasas toda tu vida cargando con la ira. Y la ira te endurece por dentro, como una armadura que no te puedes quitar. Matthew estudió el rostro de su hijo, viendo sus propios rasgos reflejados pero atemperados con algo más suave, más esperanzado. ¿Qué harías tú de otra manera? Seguiría asegurándome de que la gente mala afrontara las consecuencias, pero también dejaría espacio para que la gente buena cometa errores y aprenda de ellos. ¿Como tu madre? Como mamá. Hizo cosas terribles, pero está trabajando para mejorar. Te has asegurado de que afrontara las consecuencias, pero también le has dado oportunidades para demostrar que ha cambiado. Matthew se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Sin decidirlo conscientemente, había creado un espacio para la redención de Katy mientras se aseguraba de que Jason afrontara todo el peso de sus crímenes. Ya eres más sabio que yo, campeón. Aprendí viéndote. Las partes buenas y las partes que dan miedo. ¿Cuáles son las partes que dan miedo? La forma en que puedes apagar tus sentimientos cuando alguien te hiere. La forma en que puedes planear la destrucción de alguien y nunca sentirte mal por ello. Matthew sintió un escalofrío de reconocimiento. Su hijo estaba describiendo los mismos rasgos que lo habían hecho eficaz en la inteligencia militar y potencialmente peligroso como padre y esposo. ¿Crees que soy una buena persona, Neil? Creo que eres una persona que hace cosas buenas y cosas malas, como todo el mundo. Pero creo que me quieres lo suficiente como para elegir siempre el bien cuando más importa. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, padre e hijo explorando cuestiones de justicia, perdón y el tipo de hombres en que querían convertirse. Para cuando Neil finalmente se fue a la cama, Matthew había ganado una nueva apreciación por el notable ser humano en que su hijo se estaba convirtiendo. 3 meses después, estaban en el aeropuerto viendo a Katy abordar un avión hacia Portland. Había aceptado el puesto de profesora después de que Neil la animara a perseguir su propia felicidad en lugar de pasar su vida tratando de expiar errores pasados. ¿La echarás de menos? Preguntó Matthew mientras el avión rodaba hacia la pista. Echaré de menos a la persona en la que se está convirtiendo, respondió Neil. Y estoy emocionado por ver en quién se convierte.
Mientras conducían a casa, Matthew reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este punto. La traición que casi había destruido a su familia los había hecho finalmente más fuertes, más honestos y más agradecidos por los lazos que realmente importaban. Neil crecería sabiendo que las acciones tenían consecuencias, que la confianza, una vez rota, requería un esfuerzo tremendo para reconstruirse, y que el amor verdadero significaba tomar decisiones difíciles por las razones correctas. Lo más importante, crecería sabiendo que su padre lo amaba lo suficiente como para luchar por su familia, y era lo suficientemente sabio como para saber cuándo la lucha debía detenerse y la curación debía comenzar. Matthew Hampton había ganado su guerra, pero más importante aún, había criado a un hijo que podría ser lo suficientemente sabio como para evitar tales guerras por completo. Era un legado que valía todo lo que había sacrificado para conseguirlo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gusta esta historia, por favor, suscríbete a este canal.